esta noche, en la continuación, hablamos de las oraciones, el factor. Diga, el factor. El factor en las oraciones escuchadas por Dios. Y hay un factor en las Escrituras, y se desprende del estudio esta noche en Esther, del factor de las oraciones que Dios escucha. También hay otro énfasis que es este, ¿verdad? Yo primero hice publicar el factor de las oraciones escuchadas por Dios, luego hice publicar las personas que no pueden vivir con plenitud. Y hay un tercer énfasis también, ¿no? A veces nos entusiasmamos, y claro, ¿quién nos entusiasma? Todos nos entusiasmamos de manera personal, con un llamado de Dios, un propósito de Dios a nuestras vidas. Entonces, nos entusiasmamos cuando Dios nos llama, tiene un propósito para nosotros, pero ¿cómo cumplir? ¿Cómo llevar a cabo el llamado de Dios? El propósito de Dios. Ese es otro énfasis, ¿verdad? Cualquiera de los tres pudo haber estado en la placa. Y pusimos las personas que no pueden vivir con plenitud. Bien. Los dos banquetes, porque fueron dos banquetes que organizó Esther, los dos banquetes a quienes participó, como ya hemos visto, al rey, a Amán, los dos banquetes ya habían terminado. Amán estaba muerto, pero también lo estarían los judíos en cuestión de meses si el resto del plan de Esther no tenía éxito. Y continuando con el estudio esta noche de este libro, iniciamos la consideración del capítulo 8 de Esther. Hoy avanzaremos hasta el versículo 6 de este capítulo. En nuestras Biblias, Esther 8, los versos 1 al 6. Vamos a participar todos de esta porción de la palabra de Dios. Lo vamos a leer de manera alternada. Esther capítulo 8, los versos 1 al 6. Yo comienzo la lectura en el verso 1, ustedes el 2 y así hasta el versículo 6. El mismo día, diga el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos. Y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Amén. Versículo 1 y 2. Dice, anote los sucesos
extraordinarios que se registran en estos versículos, ¿no? Y en sus notas hay para llenar 4, ¿verdad? En los versos 1, 2 se registran algunos sucesos extraordinarios. 4 destacamos, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? Sucesos extraordinarios. Verso 1. El rey dio a Esther la casa de Amán. Tremendo. ¿Cómo habrá sido la casa de Amán? Era la casa, porque Amán era Amán. No era una casita, ¿verdad? El rey dio a Esther la casa de Amán. ¿Qué más? Otro suceso extraordinario que se da. El segundo. Mardoqueo vino delante del rey. Tres, el versículo 2. El tercer suceso extraordinario, ¿verdad? Imagínense, en el verso 3, en el verso 2, que dice: se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y el cuarto suceso extraordinario que se da en estos dos versículos es: Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Ahí están estos 4 sucesos extraordinarios registrados en los versículos 1 y 2. ¿Qué le parece? Mardoqueo y el rey nunca se habían visto cara a cara hasta este momento. Esther le dijo al rey lo que Mardoqueo era respecto de ella. Así dice el versículo 1, en la parte final. Esther le declaró al rey lo que Mardoqueo era respecto de ella. El tono sugiere mucho más que identificarlo como su primo. Ella le contó a Jerjes, el rey, cuánto significaba para ella el padre que la adoptó. A eso se refiere el tono de la declaración. El texto le declaró lo que él era respecto de ella. Esther le dijo a Jerjes cuánto significaba para ella Mardoqueo, el padre que la adoptó. Ahora, en este momento, porque es un momento clave del drama, Jerjes estaba profundamente conmovido. ¿Por qué esperar a dar a conocer a Mardoqueo? ¿Alguien necesitaba la tarea de Amán o Jerjes podía haberlo hecho? Podía haber hecho las cosas por su cuenta. El anillo de sellar del rey salió de su dedo y fue a parar a Mardoqueo antes de que la mano de Amán se pudiera enfriar. Recuerde que el verso empieza diciendo, el verso 1, el mismo día. El mismo día. Qué ironía. Aparece al final del versículo 2. ¿Qué es lo irónico con que termina el versículo 2? ¿Qué dice? Qué ironía, ¿verdad? Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Qué irónico, ¿no? Mardoqueo nunca quiso arrodillarse ante Amán. La bronca de Amán por el judío que nunca se humilló ante él.
Y ahora aquí, qué ironía, qué contradictorio, ahora Esther pone a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En sus notas dice que en los reinos antiguos la corona podía tomar posesión de las propiedades de un traidor. Así era en la antigüedad. La corona podía tomar posesión de las propiedades de un traidor y nadie cuestionaba el hecho. Mardoqueo supervisaba ahora las propiedades de Amán. Y si él hubiera querido, podía haber ido con un camión de mudanza hasta esa mansión, a llevarse todo. Viene la pregunta para usted, para mí, esta noche. Dice, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué sentiría usted? ¿Satisfacción o repugnancia si el Estado le entregara a usted la propiedad de su enemigo principal? ¿Qué sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Con satisfacción? ¿Con repugnancia? Si el Estado le entregara a usted la propiedad de su enemigo principal, ¿verdad? En lo que se refería a Jerjes, él había ofrecido a Esther, ¿qué le había ofrecido? ¿Recuerda? Siempre le dijo, hasta la mitad del reino. ¿Cuál es tu petición? Jerjes le había ofrecido a la reina hasta la mitad del reino, pero desde la perspectiva de Esther, él todavía no le había dado a ella lo que más deseaba. Ahora bien, yendo al versículo 3 de este capítulo 8, vamos con la pregunta en relación con este verso 3. ¿Cómo la vemos a Esther en este versículo 3? ¿Cómo la vemos? La reina Esther. ¿Cómo la vemos? Ahí está en el verso 3. ¿Cómo la ve? Acá se la ve menos clara que allá, pero ¿cómo la vemos en este verso 3 a Esther? ¿Ah? Humillada. Ya me está dando la interpretación, hermana. ¿Cómo la vemos? Vemos a Esther a los pies. Dice que se echó a los pies del rey llorando y rogando. Así nos las presenta este versículo. A los pies del rey, llorando y rogando. En capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 5, el verso 2, Esther estaba de pie delante del rey. En el capítulo 5, el verso 6, y en el capítulo 7, el verso 1, ella estaba sentada con él en la mesa del banquete. Pero ahora Esther está a los pies del rey llorando y rogándole. Recordemos el pasaje de Esther 4:14, ¿verdad? Esther 4, el verso 14, que dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther había llegado a la posición real para esta hora, para interceder por su pueblo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una hora para interceder por su pueblo. ¿Estamos, mis hermanos?
Entonces viene el párrafo que destaca un énfasis, dice: a menudo nos entusiasmamos ante un llamamiento y propósito de Dios para nuestras vidas. A menudo nos entusiasmamos ante un llamamiento y propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Es cierto que entusiasma esto o no? ¿Ah? Saber de un llamamiento, de un propósito de Dios para nuestras vidas. Esto nos entusiasma. Yo estaba soltero, imagínense este pastor soltero. Creo que tenía 20, sí, por la edad de Agner, por ahí andábamos, 22, 23 años. Y estábamos en una iglesia, en ese tiempo el Centro Cristiano de Urdesa, lo que hoy es el Centro Cristiano de Guayaquil. Pero allí en el Centro Cristiano de Urdesa, donde empezó, tuvimos un tiempo con un misionero amigo que vino de los Estados Unidos, misionero Forrest. Y él compartió con los jóvenes de la iglesia, compartió con la iglesia. Y entonces cuando ya terminó el tiempo con él, y él ya tenía que viajar, era la última celebración, después ya se despedía. Entonces me dijo él me llamó, me dijo, bueno, él no hablaba medio español, más hablaba inglés. Pero entonces él me llamó y le dijo a Quique, el hijo del pastor Jerry, le dijo: ¿por qué tú no vienes para que dice, tú me puedes traducir? Y entonces fuimos a una pequeña habitación y empezamos a orar. Y entonces él empezó a hablar en lenguas, no era inglés, era un lenguaje espiritual, de esos que da el Espíritu de Dios. Y entonces empezó a hablar en lenguas y luego él mismo dio la interpretación. Y entonces Quique traducía. Y a esos 23 años, la edad que tenía, vino una palabra de Dios que yo siempre la anotaba. Terminaba una agenda, se iba un año, empezaba otro año. Al comenzar cada año, yo siempre anotaba esa palabra, ¿no? Y esa palabra que vino esa noche fue: voy a hacer algo nuevo contigo. Será como un camino en el bosque. Será como un camino en el desierto, como una carretera en medio de un bosque. Tengo regalos, tengo dones para ti. Tú ni te imaginas lo que tengo para ti. Ese fue el mensaje. Y claro, eso fue a los 23 años. Ya tengo ahora, no parece, pero ya pasé los 60, ¿verdad? Y esa palabra sí que se ha cumplido tremendamente. Cosas que yo ni imaginaba. Si alguien me la contaba, yo hubiera dicho no. Pero no me la contaron. Yo las vi pasar en mi vida. Tú ni te imaginas lo que tengo para ti. Entonces, a menudo nos entusiasmamos ante un llamamiento, un propósito de Dios. Es que Dios me habló, tengo una palabra de Dios, hay un llamado. Nos entusiasma eso. Gracias por los amenes, dije que nos entusiasma. No obstante, para llevar a cabo nuestro llamamiento, debemos ser mucho más humildes que exaltados, ¿verdad? ¿Cómo cumplir el llamamiento de Dios? ¿Cómo llevarlo a cabo? Se requiere humildad. Para llevar a cabo nuestro llamamiento, el propósito de Dios en nuestras vidas, debemos ser mucho más humildes que exaltados. Aunque Dios ciertamente exalta a sus servidores fieles a su debido tiempo.
Gloria a Dios. Amén, hermanos. Mire, Jesucristo es nuestro ejemplo. No hay otro ejemplo como Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y qué humilde que fue el Señor. Para cumplir su llamado, su ministerio, su propósito, la humildad de Cristo. Y él decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para cumplir el llamado hay que cuidarse del orgullo, debemos ser mucho más humildes, ¿verdad? Y alguien ha dicho que en el ministerio hay que cuidarse de las 3 F. Faldas, fama y finanzas. Y hay muchos ministerios que se han arruinado por las faldas, como Sansón, otros por finanzas, ¿no? Mala administración, y otros por la fama. Se llenaron de orgullo. ¿Cómo llevar a cabo nuestro llamamiento, propósito de Dios en nuestras vidas? Debemos ser mucho más humildes. Bien, continuamos. Hasta este momento, si usted se ha dado cuenta, hemos visto a Esther guardar la compostura. Todo este drama, ¿verdad?, de los banquetes, y que termina un banquete, pues, y que vamos al otro. Entonces, Esther se ha venido manejando, guardando la compostura, aunque nerviosa, pero guardando la compostura. Aquí, sin embargo, en este pasaje que consideramos esta noche, la urgencia, es la palabra, la urgencia reemplaza a la dignidad. Gloria a Dios, ¿no? ¿Y cuántos personajes en la Biblia vieron en su propia vida, ¿no?, que en un momento de urgencia, la urgencia reemplaza a la dignidad, ¿no? Recuerda a ese oficial, ese centurión romano, ese oficial romano. Tenía esa dignidad, sin embargo, en esa urgencia de que el criado se le moría, fue y le rogó a Cristo, se postró, ¿no? Jairo era un principal de la sinagoga y también se humilló ante el Señor rogándole. Y en este caso pasó con Esther. La urgencia reemplaza a la dignidad. Y Esther se echó a los pies del rey, llorando y rogando. Sus lágrimas caen como la lluvia. Tremendo, ¿verdad? ¿No le ha pasado? Dice, a veces nos pasa que ya no se puede aguantar ni un segundo más. A veces nos pasa. Ya no se puede aguantar ni un segundo más. Usted se mantuvo fuerte para ser la roca de todos en una situación difícil. No podía permitirse perder la cabeza porque había mucho en juego. Entonces, ahí está, como que usted se pone en este caso, que a veces pasa, ¿verdad? Usted tiene que ser como la roca para otros. Usted en medio de todo tiene que mantener la cabeza, ¿verdad?, sobrio. Se mantuvo firme a través de la fase más amenazadora, preguntándose cómo ha podido sobrellevar todo. Justo en el momento en que el último indicio de presión desaparece, como que dice ya, pues, como que ya está acabando todo, la crisis ya se está atravesando lo más oscuro del túnel. Justo en el momento en que el último indicio de presión desaparece y usted se imagina que siente alivio, aquí viene el llanto a mares. El llanto a mares, o sea, un llanto grande, ¿no? No es un llantito, es el llanto, ¿no? Usted no puede detenerlo, no puede excusarlo.
ha estado acumulándose en medio de todo lo que ha tenido que hacer frente, y la olla de presión empieza a estallar. El rostro se contrae, el pecho suspira y las lágrimas caen en un llanto incontenible. Pregunta: ¿ha llorado usted alguna vez en público sin poder disimularlo? ¿No le ha pasado? Llorar en público sin poder disimularlo, ¿no? Entonces usted como que quiere, no sé, pues como que quiere disimularlo y como que no quiere llorar, pero la voz se le quiebra y el llanto empieza a aflorar. Es la pregunta, ¿no? ¿Ha llorado usted alguna vez en público sin poder disimularlo? Quizá algo semejante le sucedió a Esther. Piense en la variedad de emociones, es la palabra. Piense en la variedad de emociones que ella experimentó en unas pocas horas, una tras otra, una variedad de emociones, sin poderlas procesar. Denunció a Amán. Luego observó a Jerjes salir furioso de la sala del banquete. Su malvado enemigo suplica misericordia. Tuvo que ver cómo se lo llevaban a rastras y en un abrir y cerrar de ojos, su amado Mardoqueo estaba en presencia del rey. Fue recompensado con el anillo de sellar del rey. Una emoción tras otra. El vaivén de emociones, desde la ejecución de Amán hasta la promoción de Mardoqueo, era demasiado para poder guardar la compostura. Y Esther llora, y las lágrimas de su llanto, ya incontenible, caen a los pies del rey Jerjes. Tremendo, ¿verdad? ¿No piensa usted que debió haber sido impresionante para Jerjes ser impactado, no? La reina está allí a sus pies, está llorando. La reina Esther. La urgencia ha reemplazado la dignidad. La urgencia por su pueblo. Y ahí está llorando. Sin duda que esto tocó la sensibilidad, el corazón de Jerjes. Impresionante. Y amados, uno de los énfasis de este estudio es el factor en las oraciones, en las súplicas escuchadas por Dios. ¿Sabe que hay muchas oraciones en la Biblia donde se repite el mismo factor, ¿no? Lágrimas, súplicas con lágrimas, la voz que se alza con llanto. Dios inclina el oído. Somos hechos, diga, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros, no sé si usted recuerda el caso, pero cuando nosotros enfrentamos a alguien llorando allí con una súplica, con un llanto, con lágrimas, no podemos ser menos que sensibles, no podemos ser indiferentes. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Un factor en las oraciones que Dios escucha son esos clamores que se elevan a Dios con lágrimas. Hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Recuerda el caso de Ezequías, que se le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir. Y él, como todos, no quería morirse, pues que nadie quiere morirse. ¿Quién quiere morirse? Nadie. Y entonces pues él decía, pero ¿cómo? Y fue la palabra de Dios a través del profeta. No, es que Dios me dice que tienes que ordenar todo porque se acabó.
te mueres. Y entonces este rey, y el profeta iba saliendo, pero entonces el rey dice que se volteó a la pared. ¿Y qué pasó? Empezó a clamar a Dios y empezó a llorar. Pero Dios, y allí está este rey que no quiere morirse, pidiéndole a Dios unos añitos más de vida. Y entonces el profeta que se está yendo, Dios le dice al profeta, vuélvete, le dice. Y dile al rey, ¿no? Que he visto sus lágrimas, he escuchado su ruego. Yo le voy a añadir 15 años más de vida, gloria a Dios. Imagínese que usted está para morirse, ¿no? Y luego le dicen, te vamos a dar 15 años más. Pero Dios, sensible a este rey, que con lágrimas no quería descender todavía al lugar de los muertos. ¿Recuerda la viuda de Naín? Ahí, no sé si era en la entrada o a la salida, porque era la entrada para los que entran, pero era la salida para los que salían, pues, ¿no? Pero ahí a la entrada, entonces es un poco contradictorio. Ahí a la entrada de la ciudad va saliendo un féretro. El único hijo de una viuda. Mire, la mujer viuda, el único hijo lo está llevando a enterrar. Y ahí va el féretro y los que le acompañan, y la viuda va llorando. ¿Y qué pasó? La sensibilidad de Jesús, ¿no? Se encuentra con ese féretro y entonces él se acerca compasivo, viendo a esta viuda llevando a enterrar su único hijo, le dice, mujer, le dice, no llores. Y tocó ese féretro y el muchacho se levantó. Jesucristo es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¡Gloria a Dios! La sensibilidad de Cristo viendo a esta viuda yendo a enterrar su único hijo. Y caso tras caso, ¿verdad? Es un factor en las oraciones escuchadas por Dios. Recuerda el muchacho Ismael en el desierto. Ya la madre ni quería ver cuando el muchacho iba a morir, pero entonces cuando ya se iba a morir, el muchacho dice que alzó su voz con llanto, con llanto. Y Dios escuchó el llanto del muchacho. El factor común en las oraciones que Dios escucha, las lágrimas, ¿no? Bendito sea el Señor. Dijo Jesús, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y otra vez, si usted lee Hebreos 5:7, ¿no? Lo vamos a leer, Hebreos 5:7. Jesucristo es el ejemplo de súplicas, de clamor con lágrimas. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, ¿y qué? Con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Entonces, un factor común, ¿no? Hermano, vale la pena llorar delante de Dios. Al corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Gloria a Dios. Dios tiene un corazón compasivo, sensible. Así es nuestro Dios. Amén. Bien. Por otro lado, dice, repasemos Esther 4:8.
¿Qué le había dicho Mardoqueo a Esther? En este verso, un repaso rápido, Esther 4:8. ¿Qué le había dicho Mardoqueo a Esther que fuese ante el rey e hiciera? Le encargó, dice la parte final de este verso, Mardoqueo le había encargado a la reina, que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. En sus notas dice, hasta ahora Esther había hecho peticiones, pero no súplicas. Una cosa es pedir y otra cosa es suplicar. No es lo mismo, ¿no? Y hasta ahora Esther había hecho peticiones, pero no súplicas. Solo ahora hizo lo que Mardoqueo le había aconsejado, ¿no? Y entonces ahí está, se ha echado a los pies del rey y empieza a llorar, a suplicar, a rogar, llorando a los pies del rey. A veces, diga a veces, que fue el caso, ¿no? A veces las personas nos aconsejan que hagamos inmediatamente lo que solo se puede llevar a cabo de manera gradual, ¿no? Esas son las palabras, ¿no? A veces las personas nos aconsejan que hagamos inmediatamente. Las palabras de Mardoqueo a Esther, ¿no? Es que tienes que ir a interceder, a suplicar y ya. Pero Esther, la petición inmediata, pues no fue tan inmediata. Esther fue paso a paso. Un banquete, otro banquete, ¿no? Y todas las cosas que se van dando, ¿no? A veces las personas nos aconsejan que hagamos inmediatamente lo que solo se puede llevar a cabo de manera gradual. En el caso de Esther, una reacción emocional al principio podía haber sido desastrosa, ¿no? Entonces hay cosas que no se pueden hacer inmediatamente. Tienen que ser de manera gradual, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Como dice el canto, ¿no? Y poco a poquito Jesús me ayudó. Curó mis heridas, mi llanto pasó. Y poco a poquito mis sueños se van realizando todos por Él. De manera que a veces no se pueden hacer inmediatamente lo que solo se puede llevar a cabo de manera gradual. Bien, estamos en el versículo 3. Apurándonos un poquito porque siempre queremos terminar a las 9, ¿verdad? No ha venido hoy mi hermano Flores, lo voy a llamar porque él siempre es fiel a este culto, ¿verdad? Ya me preocupé porque no ha venido hoy, porque él es infalible, ahí se sienta él, el hermano Flores, y viene de la Trinitaria. ¿Se sabe dónde está eso, no? Y no tiene carro, pero ama el estudio de la palabra de Dios. Bien, ¿qué piensa usted en el verso 3? Gracias, ahí estamos. Este verso describe un arranque emocional o una parte vital del plan de la reina. Se echó a sus pies llorando, rogándole a los pies del rey, con llanto. ¿Describe un arranque emocional o una parte vital del plan de la reina? ¿Qué piensa usted? ¿Lo uno o lo otro? Yo digo los dos. Las dos cosas. Esther está allí con sus emociones cargadas, está llorando, pero también hay un plan, hay una súplica que tiene que culminar, ¿no? Entonces, no sé cuál puso usted, pero yo dije que a lo mejor son las dos cosas. Consideremos ahora el versículo 5 cuidadosamente, ¿no? Versículo 5. Hay dos preguntas allí de este versículo 5 que está en las pantallas.
¿Qué era lo básico de la petición de Esther? Lo básico que Esther pedía, según este verso 5. ¿Qué era lo básico? Lo básico de la petición de Esther. Lo básico del pedido. ¿Qué pedía Esther? Orden escrita para revocar las cartas contra los judíos. Ahí está. Se dé orden escrita. Ahí está lo básico de la petición. Una orden escrita para revocar las cartas contra los judíos. Esa es la petición, ¿no? Ahora, nosotros ¿qué hemos aprendido ya acerca de la ley de los medos y persas, ¿no? ¿Qué pasaba con la ley de los medos y persas? Que no se podía revocar. Una ley en el imperio medo-persa, una ley que salía, nadie la podía anular, ¿no? No es como los presidentes ahora dicen, me río porque hace poco vi las noticias y dice que el presidente Lasso anuló un decreto y ahora está lanzando otro similar al que antes había. Y bueno, pero en el imperio persa, una vez que se ordenaba, salía un decreto real, una ley no se podía anular, ¿no? Ahora, este recordatorio de que los decretos persas no se podían revocar, nos ayuda a comprender por qué Esther ofreció al rey una gran cantidad de deferencia antes de presentar su petición. Ella pidió al rey que hiciera algo que los persas no hacían. Entonces está la pregunta, dice, ¿ha estado usted alguna vez tan nervioso acerca de lo que tiene que decir que ha divagado? ¿No le ha pasado? Tiene que decir algo, pero lo que va a decir o lo que tiene que decir, pues está nervioso y entonces usted pues está como que lo dice y no lo dice, hasta que al final lo dice, ¿verdad? Y algo de esto pasó con la reina Esther. Dice, complete el preámbulo, porque la reina Esther, antes de decir su petición, pues se llena de un preámbulo que si esto y que si aquello y que si el otro. Y entonces, complete el preámbulo de Esther en 4 partes. Dice, antes de su petición al rey. Estamos en el verso 5, ¿no? Ahí está, ¿no? El preámbulo de Esther, antes de hacer su petición al rey. 4 partes de este. Primero, ¿qué le dijo? Entonces el rey quiere escuchar la petición. Entonces ahí está Esther en su preámbulo, diciéndole primero, si le place al rey, ¿no? Y el rey quiere escuchar la petición, pero Esther no es tan directa. Segundo, ¿qué más dice? Ese es, si he hallado gracia delante de él. Tercero, ¿qué más? Si le parece acertado al rey. Y a mí me parece que Jerjes le está diciendo a Esther adentro, pero ya, dime, ¿cuál es la petición? Y por último, y si yo soy agradable a sus ojos. Todo un preámbulo, ¿no? Para decirle al rey la petición. ¿Qué enfatizaba Esther en este preámbulo? ¿Qué enfatizaba? Miren, un preámbulo de 4 puntos antes de la petición. ¿Qué es el énfasis en este preámbulo? ¿Ah? ¿Qué le parece a usted que es el énfasis? Lo que ella está enfatizando en este preámbulo. ¿Ah? ¿Qué es lo que ella está enfatizando? Mire, cuando usted busca un énfasis o algo que se esté enfatizando, es como una idea que se repite, ¿no? ¿Cuál es el énfasis? ¿Ah? Esther enfatiza en este preámbulo la aceptación que ella tenía del rey. Por eso es que en este preámbulo de los 4 puntos hay 2. El uno lo dice,
si, ¿cómo dice? Si he hallado gracia delante de él, si yo soy agradable, ¿sí ve? Delante de sus ojos. En este preámbulo, Esther enfatiza la aceptación que ella tenía del rey. Enfatiza la aceptación. Es la palabra. Ahora, como queriendo comunicarle al rey, si gozo de tu aceptación, acepta mi petición, ¿no? Bueno, yo soy agradable delante de tus ojos. He hallado gracia delante de ti. Es como que le está diciendo, si gozo de tu aceptación, acepta mi petición. ¿Está conmigo? Pero amados, la aprobación de alguien, es la palabra ahí, la aprobación de alguien no siempre significa que se apruebe sus peticiones. La aprobación de alguien no siempre significa que se apruebe sus peticiones. Una cosa es la aprobación que puede tener una persona, la aceptación. Eso es una cosa. A que se acepte una petición de esa misma persona aprobada, eso ya es diferente. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿No? Y es lo que hemos complementado en esta noche. No siempre la aprobación de alguien significa que se apruebe sus peticiones. ¿Recuerda usted la petición de Santiago y de Juan, discípulos del Señor? Santiago, Juan, destacados en la historia. ¿Qué pidieron ellos? O sea, ellos tenían la aceptación del Señor, estaban en su círculo más íntimo, aceptados, diga aceptados. Pero entonces Santiago y Juan le dicen al Señor, ¿no? Concédenos, mire la petición de ellos, que en tu reino, le dice Santiago y Juan, nosotros dos, el uno estemos a la derecha y el otro a tu izquierda. Tremendo, ¿no? Mire esa petición, ¿no? Yo quiero estar a la derecha tuya, ¿no? Y el otro dice a la izquierda. Concédenos, ¿no? Los otros discípulos hasta se pusieron celosos. ¿Y ustedes qué se han creído? ¿Y en nosotros dónde quedamos? Y entonces el Señor les dijo a ellos, ¿no? Pueden beber del vaso que yo voy a beber y del bautizo, pueden ser bautizados con el bautizo que yo soy bautizado. ¿Ah? Claro, hay peticiones donde a veces requiere ciertas cosas, ¿verdad? Pueden ustedes beber del vaso, de la copa que yo voy a tomar, esa copa no es fácil. Del bautismo con que yo soy bautizado, ustedes también pueden pasar. Entonces ellos dijeron, nosotros podemos. Y era cierto. El Señor le dijo, a la verdad, ustedes van a beber del mismo vaso que yo estoy bebiendo y van a ser bautizados, van a pasar por el mismo bautizo. Pero dijo, lo que ustedes están pidiendo no está en mi autoridad darlo, sino para aquellos que ya está preparado por el Padre. ¿Quién va a estar a la derecha de Cristo? ¿Quién va a estar a su izquierda? Eso ya está preparado. Pero es un ejemplo, ¿verdad? De que no siempre el que una persona sea aceptada, sea aprobada, eso no quiere decir que sus peticiones puedan ser aprobadas también, ¿verdad? Bien, mis amados. La introducción de Esther pareciera un poco redundante, ¿verdad? Si le place al rey, si yo he hallado gracia, si al rey le parece el plan acertado, si yo soy agradable a sus ojos. Pero ella sabía que una ley no podía ser anulada. Por esto en su petición al rey, ella no menciona la palabra ley. En su lugar, ella pidió a Jerjes que diera órdenes de revocar las cartas de Amán que escribió para destruir a los judíos y que estaban en todas las provincias del rey. Ciertamente, la forma en que Esther hizo su petición fue muy hábil, genial, pero no tuvo éxito.
La ley persa no podía ser revocada. Bien, vamos al último versículo y el tiempo está yendo también a los últimos minutos, ¿verdad? En el versículo 6, el último que consideramos esta noche, ¿cómo concluyó Esther su petición con una transparencia de corazón y súplica, ¿no? Versículo 6, gracias, dice, así está concluyendo la súplica, la petición, la reina Esther a Jerjes. Dice, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? ¿No? Según este verso 6, ¿qué razones últimas le dio Esther a Jerjes para anular la ley? ¿Qué razones está poniendo de intermedio? ¿Qué le está diciendo con esas palabras? ¿Ah? Cuando le dice, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Entonces, la súplica Esther la concluye ¿con qué razones? ¿Ah? Esther le decía al rey, ¿qué le estaba diciendo con esas palabras? Hazlo por mí. Hazlo por mí. No puedo soportar ver que eso suceda. ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Esther le decía al rey, hazlo por mí. Ahora, Jerjes podía haber decidido librar a Esther, afirmando que la reina estaba exenta de ser ejecutada. El rey podía haber dicho que no era necesario que se conociera públicamente que Esther era judía, pero todo su pueblo hubiera perecido. La súplica final de Esther fue que si ella era librada, pero su pueblo destruido, su vida ya no valía la pena. Ella decía, ¿cómo podría ver yo la destrucción de mi nación? Hazlo por mí. ¿No nos hemos sentido a veces de esa manera? Que la pérdida o el peligro de un ser querido nos amenaza también a nosotros. ¿No ha sentido eso usted? ¿Ah? Que la pérdida o el peligro de un ser querido nos amenaza también a nosotros. ¿Pasa esto o no pasa esto? ¿Ah? Todos, diga todos, todos estamos interrelacionados, todos aquí en esta noche, estamos interrelacionados con personas cuyas vidas están envueltas en las nuestras. Los esposos dicen amén. Padres e hijos dicen amén, ¿no? Todos estamos relacionados con personas cuyas vidas están envueltas en las nuestras. Con todo, a veces tenemos que seguir adelante, viviendo en la ausencia de alguien amado, o incluso encontrar que los corazones con el tiempo pueden sanar. A veces un ser amado se ausenta, parte a la eternidad. Hallamos gran consuelo en saber que nuestro compañerismo con aquellos en Cristo se reanudará en un día feliz y nada lo volverá a interrumpir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sin embargo, hasta entonces, la palabra allí es triste, triste el alma que determina existir en una isla emocional. Triste el alma que determina existir en una isla emocional. Hay personas así, ¿no? Qué tristes y qué tristes son. Que han determinado vivir en una isla emocional. Ahí como solos, aislados. Y entonces la declaración dice, las personas desconectadas nunca pueden vivir con plenitud. Las personas desconectadas nunca pueden vivir con plenitud. Por eso que aquí nosotros tenemos grupos de conexión. Porque queremos que la iglesia cada vez se vaya integrando más y más, ¿verdad? Estoy por sacar un listado de los grupos de conexión que tenemos
lo vamos a sacar, horarios, líder, dirección, teléfono, para que los que aún no se integran, ¿no? Y voy a poner también otro dato que diga, y si usted quiere ser anfitrión o liderar un grupo, hágalo saber al pastor. Las personas desconectadas nunca pueden vivir con plenitud. Con todo lo vulnerable y doloroso que puede ser una comunidad de personas cuyas vidas están unidas por los lazos tiernos del corazón, es la vida a la manera en que Dios quiere que se viva. Dijo Dios. Y no es solamente para el hombre, es para la mujer, es para todos. No es bueno que el hombre esté solo. Vidas desconectadas nunca pueden vivir con plenitud. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos esta noche por el estudio de tu palabra, por cada revelación, palabra sabia que nos instruye, que nos va perfeccionando. Gracias, Señor, que tu palabra siga creciendo en nosotros, que podamos ser apercibidos, Señor, de las verdades de tu palabra, aplicarlas en nuestras vidas, porque ciertamente no hay sabiduría mejor, no hay sabiduría más grande para aplicar en nuestras vidas que la que nos da tu palabra, oh Dios, en todas circunstancias. Bendito sea tu nombre. También te agradecemos esta noche, este tiempo también de bendición cuando damos a ti una ofrenda o un diezmo que lo hemos apartado. Y gracias por tu promesa de bendición fiel sobre nuestras finanzas, sobre nuestros trabajos al hacerlo. Y una vez más en esta noche, Señor, damos a ti con gratitud, creyendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.